El reloj de la Torre Mudéjar marcaba las 6 en punto. Y el silencio en la plaza de la Catedral de Santa María se rompió con el eco de mis tacones contra el empedrado. Mientras el ramo de azahar temblaba en mis manos como si supiera que el desastre estaba a punto de estallar. Antonio. Joder. ¿Dónde estás? Grité al teléfono que vibraba inútilmente en mi bolsillo. Pero solo el viento de Teruel respondía. Kerin y el aroma a romero y a traición. Y entonces lo vi, no a él, sino a ellos, 5 sombras emergiendo de la niebla otoñal. Rostros que había odiado en silencio durante años. Avanzando hacia mí como fantasmas de un pasado que Antonio había prometido enterrar para siempre. Me llamo Ricardo. Y en Teruel, donde las torres medievales susurran secretos de amantes separados por la muerte, como esos amantes de Teruel que tanto nos gustaban recitar en las noches de vino tinto. Yo había creído que mi historia con Antonio sería diferente. Éramos 2 aragoneses de pura cepa, criados entre olivos y fiestas de moros y cristianos, donde el amor se grita en las peñas y se sella con un beso robado bajo las estrellas. Yo, con mis 32 años, profesor de historia en el Instituto de Teruel, siempre había sido el romántico empedernido, el que coleccionaba postales de la dinastía y soñaba con un futuro donde el amor no doliera como un puñal maño. Antonio, 2 años mayor, era el torero de mi alma, alto, moreno, con esos ojos negros que perforaban como las flechas de San Jorge, y un cuerpo forjado en las ganaderías de la sierra, donde había crecido entre toros y silencios familiares. Nos conocimos en la feria de Teruel. Hace 3 años. Durante la vaquilla del Ángel. Yo estaba allí con un grupo de colegas, bebiendo cerveza en las barras de la Plaza del Tórico, cuando él apareció montado en un caballo blanco, repartiendo claveles a las mozas, y a algún mozo despistado como yo. Toma, guapo, para que no te pinches con las espinas de la vida, me dijo, lanzándome una flor roja que aterrizó en mi regazo. Aquella noche, bajo el bullicio de los fuegos artificiales, nos besamos por primera vez en un callejón estrecho, oliendo a pólvora y a jazmín. Fue como si Teruel entera conspirara a nuestro favor, el viento del maestrazgo nos mecía. Y en ese beso, juramos que nada nos separaría. Ni las miradas torcidas de los viejos en las procesiones, ni los chismes que corrían por las peñas como el Ebro en crecida. Pero el amor, en esta tierra de pasiones extremas, siempre lleva un precio. Antonio tenía un pasado que él mismo describía como un toro bravo que domé demasiado pronto. 5 exnovios. Cada uno un capítulo de su juventud salvaje, Javier. El artista de Zaragoza que lo dejó por una musa inalcanzable, Miguel. El militar de Huesca que prefería el uniforme al corazón, Pablo. El empresario de Valencia que lo usó como trofeo, Luis. El profesor de literatura de Madrid que lo traicionó con palabras dulces, y Carlos. El barman de Barcelona que se evaporó en una noche de discoteca. Son historia antigua. ¿Ricardo? Me decía Antonio en las madrugadas, mientras fumábamos en el balcón de nuestra casa en el barrio del Arrabal, con vistas a las murallas medievales. Tú eres mi presente. Mi futuro. Con ellos fue fuego de paja, contigo es el hogar eterno. Yo le creía. O quería creerle. Porque en Teruel, donde las leyendas de amantes eternos como Isabel y Diego se tallan en mármol, uno aprende a ignorar las grietas en el corazón.
Planeamos la boda durante meses. Un ritual que mezclaba lo antiguo y lo nuestro, ceremonia en la catedral. Banquete en la Casa de la Cultura con jamón de Teruel y ternasco asado. Y una noche de baile en la Plaza del Tórico, donde invitaríamos a todo el pueblo para gritar nuestro amor al mundo. Vamos a hacer historia. Mi amor. Me susurraba Antonio mientras probábamos los trajes en la sastrería de la calle Nueva. El mío. Blanco inmaculado con solapas bordadas en hilo de oro. Evocando a los novios de las romerías, el suyo. Negro como la noche turolense. Con un pañuelo rojo en el bolsillo. Guiño a su sangre torera. Sin embargo, en las semanas previas, noté las sombras. Antonio pasaba horas en su estudio, garabateando invitaciones con una caligrafía nerviosa que no era la suya. ¿A quién le escribes tanto?, le pregunté una tarde, mientras preparábamos las maletas para un viaje a Albarracín. A viejos amigos. Nada más, respondió, besándome la frente con esa ternura que me desarmaba. Pero sus ojos, esos ojos que mentían tan mal como un toro en la plaza, delataban algo más. Una noche, encontré un sobre en la basura, dirigido a Javier, con un matasellos de Zaragoza. Querido Javier, en nuestra boda, quiero verte sonreír como en aquellos veranos. El corazón se me heló. ¿Qué coño es esto?, le confronté al amanecer, blandiendo el papel como una espada. Él palideció, pero luego sonrió. Esa sonrisa ladina de los aragoneses que oculta tormentas. Es una reconciliación, Ricardo. Para cerrar ciclos. Los invito a todos. A los 5. Para que vean lo feliz que soy contigo. Para que bendigan nuestro amor. Al principio, me enfurecí. ¿Estás loco? ¿Invitar a tus ex a nuestra boda? Es una provocación. Un suicidio. Gritamos en la cocina, con el olor a café quemado impregnando el aire, mientras el sol se colaba por las persianas de madera. Él se arrodilló, lágrimas en los ojos, y juró que era por nosotros, en Teruel. Las heridas se curan con verdad, no con silencio. Quiero que sepan que te elegí a ti, que nuestro amor es más fuerte que sus recuerdos. Yo cedí, como siempre, porque amarlo era mi vicio, mi cruz turolense. Pensé que sería un gesto noble, una catarsis colectiva bajo las torres mudéjares. Invitamos a los 5, Javier, Miguel, Pablo, Luis y Carlos. Cada carta era un riesgo. Pero Antonio insistía, será romántico. Verás. Como en esas novelas de Pérez Reverte, donde el pasado regresa para redimir. Las semanas volaron entre preparativos febriles. Mi familia. Conservadora hasta la médula, mi padre. El carnicero del mercado, que aún murmuraba sobre esas modernidades. Aceptó a regañadientes. La de Antonio, dueña de una ganadería en el Matarraña, lo celebraba con brindis de mistela. Teruel bullía, las peñas decoraban las calles con banderolas arcoíris. Y los vecinos chismorreaban en las colas del supermercado. El novio de Ricardo es un galán. ¿Pero y si llueve en la boda?, decían las señoras, ajenas al vendaval que se avecinaba.
El día llegó como un torbellino de septiembre. Me vestí en nuestra casa, con el espejo reflejando un hombre aterrorizado pero esperanzado. Mi mejor amigo, Pedro. Me ajustó la corbata. Estás guapísimo. Rick. Antonio es un idiota si no aparece. Bajamos en procesión al ayuntamiento para el papeleo civil. Luego a la catedral para lo religioso, un guiño a nuestras raíces católicas. Aunque Dios y nosotros tuviéramos una relación complicada. La plaza estaba abarrotada, flores. Fotógrafos locales. El aroma a pan de higo y a incienso. Yo esperaba en el atrio. El corazón latiendo como un tambor de jota. Cuando el teléfono sonó. Era Antonio, amor. Hay un problema con el coche. Llego en 10 minutos. Colgué. Sonriendo a los invitados que llenaban los bancos, mi familia. La suya. Amigos de la universidad. ¿Y? ¿Eran ellos? Sombras al fondo. Rostros conocidos que me helaron la sangre. El órgano entonó el Ave María. Y el sacerdote. Don Ignacio, un viejo cura turolense con bigote de mosquetero y simpatía por estos amores modernos. Me hizo una seña para que entrara. Avancé por el pasillo central. El velo imaginario de mi traje ondeando con el aire de las vidrieras. Sintiendo las miradas como flechas. Allí estaban, Javier. Con su melena desordenada y un traje demasiado ajustado. Susurrando algo a Miguel. El militar de porte erguido que no me quitaba los ojos de encima como si yo fuera el enemigo. Pablo fumaba disimuladamente en un rincón. Su Rolex brillando bajo la luz policromada, Luis. Con un libro de poesía en la mano. Sonreía con esa ironía madrileña que tanto detestaba, y Carlos. El catalán de sonrisa pícara. Coqueteaba con un monaguillo. Los 5 exnovios. Sentados en la misma fila como un jurado de mi destino. Y Antonio. Desaparecido. ¿Dónde está el novio? Murmuró mi madre desde el banco. Su rosario apretado entre dedos temblorosos. Yo forcé una sonrisa. El sudor perlando mi frente bajo el calor de las velas. Viene. Mamá. Es el tráfico de la sierra. Pero el tráfico no explicaba el nudo en mi estómago. Ni el modo en que Javier me lanzó una mirada que decía te lo advertí. Recordé la carta que Antonio le envió, ven. Javier. Y ve cómo el amor verdadero se corona en Teruel. ¿Qué demonios pretendía? ¿Una redención pública? ¿O solo una forma retorcida de humillarme? Don Ignacio comenzó la misa. Su voz grave resonando contra las bóvedas góticas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero mi mente vagaba a los meses previos. A esos días en que nuestro amor parecía inquebrantable. Después de la feria. Nos mudamos juntos a una casa antigua en el casco viejo. Con patio de azulejos sevillanos y un limonero que perfumaba las siestas. Antonio cocinaba paella los domingos. Tarareando jotas de su abuela. Y yo le leía pasajes de Los amantes de Teruel. Comparándonos con Diego e Isabel, nuestro amor es eterno. Como sus tumbas en el mausoleo. Él reía. Atrayéndome a su pecho, eterno y caliente. Mi historiador. Hicimos el amor en cada rincón, en la hamaca del patio. Bajo la lluvia de primavera, en la cocina. Con harina en las manos, en el tejado. Contando estrellas del maestrazgo. Era romántico. Visceral.
Como las novelas de amor prohibido que devoraba en secreto. Pero las grietas aparecieron pronto. Antonio recibía llamadas nocturnas que silenciaba con un «es del trabajo». Su trabajo como gestor de ganaderías lo llevaba a viajes frecuentes a Zaragoza o Valencia. Y volvía con ojeras y excusas. Una vez. En una cena en el Mesón Óvalo. Lo pillé mirando su teléfono con una sonrisa culpable. ¿Quién es? Pregunté. Él vino tiñendo mis palabras de celos. Nadie. Amor. Solo un cliente. Pero yo sabía. Sabía de los ex. De cómo Antonio. En su juventud. Había sido un imán para corazones rotos. Eres mi redención. ¿Ricardo? Me dijo una noche. Mientras caminábamos por el río Guadalaviar. Las luces de los puentes reflejándose en el agua. Con ellos fui egoísta. Un toro ciego. Contigo aprendo a amar de verdad. Acepté la invitación a los ex por amor. Por esa fe ciega en su redención. Les envié yo mismo las confirmaciones. Con frases neutras, esperamos verlos en nuestra celebración. Javier respondió con un «felicidades». Pero ¿estás seguro? Miguel con un seco «allí estaré», Pablo con un emoji de corazón roto, Luis con una cita de Lorca, el amor duerme en el alma como un pájaro en su nido, y Carlos con un «fiesta en Teruel». Traeré cava. Cada mensaje era una espina. Pero Antonio me calmaba con besos, verás. Será catártico. Como en las fiestas de la Magdalena. Donde todo se perdona con un abrazo. Ahora. En la catedral. El sacerdote leía el Evangelio. Y yo sudaba bajo el peso de esas miradas. Pedro. A mi lado como testigo. Me apretó la mano, respira. Rick. Él vendrá. Pero el reloj avanzaba. Y el banco del novio permanecía vacío. Los murmullos crecían, mi tía Pepita se santiguaba. Los ex intercambiaban gestos. De pronto. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Antonio, no puedo. Lo siento. Habla con ellos. ¿Hablar con ellos? El mundo se tambaleó. Don Ignacio carraspeó, ¿Ricardo? ¿Continuamos? Negué con la cabeza. El ramo cayendo al suelo con un tut sordo. No. No puede ser. Salí corriendo del atrio. El vestido de novia, mi traje, rasgándose en una esquina de piedra. La plaza bullía de invitados confundidos. El sol de la tarde tiñendo las torres de oro sangriento. Allí. Bajo el tórico de bronce que vigila la ciudad. Me esperaban los 5. Javier se acercó primero. Su voz suave como el vino de garnacha, Ricardo. Él nos lo contó todo. Quiere que sepamos la verdad. ¿La verdad? Espeté. La voz quebrada. Miguel intervino. Su acento ostense cortante, que te ama. Pero no puede casarse. No contigo. No ahora. Pablo soltó una risa amarga, clásico de Antonio. Siempre huyendo del compromiso. Luis. Poético como siempre. Murmuró, es un verso inconcluso. Nuestro Antonio. Y Carlos. Con cinismo catalán, me lo imaginé. Por eso vine, a verte caer. ¿Caer? Sí.
Caí de rodillas en el empedrado. Las lágrimas mezclándose con el polvo de Teruel. La multitud se arremolinaba. Flashes de cámaras locales capturando mi humillación. ¿Por qué? ¿Por qué invitarlos si sabía que huiría? Los ex se miraron. Y Javier, el más compasivo, se agachó a mi lado. No es por ti, Ricardo. Es por él. Tiene un secreto. Uno que nos une a todos. Un secreto. El primer hilo de la telaraña que deshilacharía mi alma. Regresé a casa esa noche. El traje arrugado como mi orgullo. Teruel envuelta en una niebla que olía a traición y a romero salvaje. Pedro me acompañó, sirviéndome coñac en vasos de cristal tallado. Cuéntame todo, exigió. Y entre sorbos. Reviví la confesión de Javier en la plaza. Antonio nos invitó para despedirse. Dice que su vida contigo es una mentira. Que aún nos ama a todos. O a ninguno. Mentira. La palabra resonaba como el eco en las cuevas de la sierra. ¿Cómo podía ser? Recordé nuestras noches. Sus promesas susurradas al oído. Eres mi todo, Ricardo. Mi Teruel eterno. Pero las dudas se agolpaban. Al día siguiente. Busqué pistas en su estudio, cajones repletos de fotos antiguas. Cartas amarillentas de amores pasados. Una en particular. De Miguel, vuelve. Antonio. El ejército me enseñó disciplina. Pero no a olvidarte. Otra de Pablo, el dinero no compra el alma. Pero tú la tienes. Lágrimas frescas mancharon el papel. ¿Era yo solo un capítulo más? Llamé a Antonio. 100 veces. Pero su teléfono era un abismo silencioso. Teruel. Mi amada ciudad de torres y leyendas. Se sentía ahora como una prisión de piedra. Decidí confrontar a los ex. Uno por uno. En cafés escondidos del casco viejo. Primero Javier. En la cafetería La Turolense. Con vistas al acueducto del túnel. Antonio es un romántico herido. Me dijo. Removiendo su café con leche. Nos dejó a todos por miedo al compromiso. Contigo pensó que era diferente. Pero. ¿Pero qué? Pero tiene un secreto médico. Algo que lo aterra a atar a nadie. ¿Médico? Mi corazón dio un vuelco. ¿Sida? ¿Cáncer? Javier negó, no puedo decirlo. Él quiere contártelo él mismo. La conversación con Javier me dejó hecho trizas. Como un tapiz mudéjar desgarrado por el tiempo. Regresé a casa caminando por la muralla. El viento del Guadarrama azotando mi rostro. Y juré que no me rendiría. Antonio era mi vida. Mi pasión turolense. Y si había un secreto. Lo desentrañaría. Llamé a Miguel al día siguiente. Citándolo en el parador de Teruel. Ese hotel señorial donde los amantes de antaño susurraban juramentos. Él llegó puntual. Con su chaqueta militar y una cicatriz en la mejilla que lo hacía parecer un héroe de novela negra. Ricardo. Lo siento. Dijo. Pidiendo 2 brandis. Antonio nos usó a todos como excusa. Invitarnos fue su forma de posponer lo inevitable, confesar que no puede comprometerse porque está enfermo. ¿Enfermo?
La palabra cayó como una losa. Cáncer, confirmó Miguel. Su voz ronca por años de órdenes gritadas. Lo diagnosticaron hace meses. En Zaragoza. Un tumor en el pulmón. De tanto fumar en las ganaderías. No quería cargarte con eso. Así que planeó la boda como un adiós glorioso, invitarnos para vernos a todos. Para cerrar su círculo antes de... No terminó la frase. Lágrimas rodaron por mis mejillas, mezclándose con el brandy que quemaba como fuego aragonés. ¿Cáncer? Por eso las ojeras. ¿Los viajes? Recordé cómo tosía en las noches, culpando al polvo de los olivares. ¿Pero por qué huir el día de la boda? Pregunté. La voz ahogada. Miguel suspiró, miedo. Quiere que lo recuerdes feliz. No como un moribundo. Nos dijo que si no aparecía, sabríamos por qué. La rabia me invadió. Una furia ciega como la de un toro enloquecido. ¿Me había mentido? ¿Planeado una farsa romántica para despacharme con piedad? Corrí al hospital de Teruel, irrumpiendo en la recepción como un vendaval. Antonio. ¿Dónde está? La enfermera. Una mujer de ojos amables. Negó, no hay nadie con ese nombre ingresado. Desesperado. Llamé a Pablo, el empresario valenciano, cuya voz nasal sonó al otro lado, en el Mas de las Matas. Su casa familiar en la sierra. Ve. Pero prepárate. El viaje a la sierra fue un calvario, carreteras serpenteantes. Olivos retorcidos como mis pensamientos. Y el sol poniéndose tras el jabalambre como un mal presagio. Llegué al Mas. Una finca de adobe y tejas rojas, donde Antonio había crecido entre toros y silencios. La puerta estaba entreabierta. Y dentro, el olor a humo y a enfermedad. Lo encontré en el salón, recostado en un sofá de cuero, pálido como la cal de las paredes. Un cigarrillo apagado entre los labios. Ricardo, murmuró, incorporándose con esfuerzo. Sus ojos, esos ojos que me habían enamorado, ahora suplicaban. ¿Por qué? ¿Cabrón? ¿Por qué invitarlos y huir como un cobarde? Grité. Las lágrimas cayendo libres. Él extendió una mano temblorosa. Siéntate. Amor. Te lo contaré todo. Y lo hizo. El diagnóstico en primavera. Las quimis ocultas en sus viajes de trabajo. El terror a atarme a un futuro de hospitales y duelos. Quería darte una boda perfecta. Un recuerdo puro. Invité a los ex para que te rodearan de amor si yo fallaba. Para que no estuvieras solo. ¿Amor? ¿De ellos? La ironía me ahogó. Me humillaste delante de Teruel entera. Los chismes ya corren, el novio gay que invitó a sus amantes. Mi familia me mira como a un loco. Antonio lloró entonces. Un llanto ronco que partía el alma. Lo sé. Fui egoísta. Como siempre. Pero te amo. Ricardo. Más que a la vida. Nos abrazamos en ese salón polvoriento. El fuego crepitando en la chimenea. Y por un momento. Fue como en los primeros días, pasión cruda. Promesas susurradas. Hicimos el amor allí mismo.
Lento y tierno. Sus manos débiles trazando mapas en mi piel. Como si cada caricia fuera un adiós. Quédate. Le supliqué después. Acurrucado contra su pecho huesudo. Lucharemos juntos. Él asintió. Pero sus ojos decían otra cosa, resignación. Regresé a Teruel al amanecer. El corazón dividido entre amor y furia. Confronté a los demás ex en una reunión improvisada en la Peña Huérfanos de Teruel. Un local con paredes de fotos antiguas y olor a anís. Luis llegó con un cuaderno de poemas, Carlos con botellas de cava. Somos sus fantasmas, dijo Pablo, sirviendo copas. Antonio nos reunió para exorcizarse. Pero nos arrastró a ti. Hablamos horas. Compartiendo anécdotas, como él los había dejado a cada uno con una carta de despedida. Prometiendo eternidad que nunca llegó. Descubrí el patrón, Antonio amaba intensamente. Pero huía del compromiso. Dejando corazones rotos como trofeos en su ganadería. La comprensión trajo empatía. Pero también PHNN. ¿Por qué yo? ¿Por qué Teruel? ¿Con su legado de amores truncados? Decidí buscarlo de nuevo. Pero el más estaba vacío, solo una nota, perdóname. Ve con ellos. Mereces vida. Desaparecido otra vez. La ira me consumió. Llamé a mi familia. Confesando todo en una cena tensa en casa de mis padres. Con el olor a ternasco flotando como un velo. Mi padre. Rojo de vergüenza. Espetó, es una aberración. Invitar a rivales a tu boda. Mi madre lloró. Pero me abrazó, hijo. El amor es como el jamón, se cura con tiempo. En Teruel. Donde la tradición pesa como las murallas. Su perdón fue un bálsamo. Pero el clímax se avecinaba. Una semana después. Durante la fiesta de la vaquilla. Teruel estallaba en color, trajes regionales. Tambores retumbando. El aroma a pólvora. Yo vagaba por la plaza. Ebrio de vino y dolor. Cuando vi a Antonio en la barrera. Pálido pero sonriente. Rodeado de los ex. ¿Qué coño? Corrí hacia él. Abriéndome paso entre la multitud. Antonio. Él se volvió. Horror en los ojos. Ricardo. No aquí. Pero era tarde. La plaza silenciada por un instante. Y entonces. El caos, Javier gritó, es una trampa. Miguel lo empujó. Pablo maldijo en valenciano. Luis recitó un verso airado. Carlos lanzó su copa. ¿Peleas? Gritos. Miradas de los turolenses boquiabiertos. En medio del tumulto. Antonio confesó a gritos, los invité porque los necesito a todos. No solo a ti. Ricardo. Mi enfermedad me hace egoísta. Quiero redención colectiva. El shock me paralizó. ¿Todos? ¿Una orgía de pasados para curar su alma? La multitud murmuraba, escándalo en la vaquilla. Yo lo abofeteé. La mano ardiendo como el sol de agosto. Eres un monstruo. Sollocé. Él cayó de rodillas. La tos traicionándolo. Sangre en los labios, poco. Pero suficiente para helar el aire. Los ex se arrodillaron con él. Un círculo roto de amantes.
Y en ese momento, bajo los fuegos artificiales, vi la verdad: Antonio no era un villano, sino un hombre roto por el miedo a morir solo. El escándalo de la vaquilla se extendió por Teruel como el fuego en un campo de rastrojos. Periódicos locales titulaban boda fallida y riña de amantes en la fiesta patrona. Y los vecinos, en las colas del mercado, cuchicheaban con morbo aragonés. Mi nombre, Ricardo el historiador, ahora era sinónimo de tragedia romántica. Como los amantes de Teruel, pero con un twist moderno y queer. Me refugié en mi apartamento del Arrabal. Cortinas echadas. Bebiendo solo al ritmo de boleros en la radio. Pedro venía cada tarde, trayendo empanadas y consejos: perdóname la franqueza, Rick, pero Antonio es un toro con cuernos envenenados. Déjalo ir. Pero dejarlo ir era como arrancarme el corazón con las manos desnudas. Los ex, en un giro inesperado, se convirtieron en aliados. Javier me visitó primero. Con lienzos bajo el brazo: pinté esto para ti. Teruel en llamas. Como tu alma. Era hermoso. Caótico. Y lloramos juntos en el patio, compartiendo vino de la deo. Cariñena. Antonio nos destruyó a todos, confesó. Pero en su egoísmo, nos unió. Miguel trajo disciplina militar, rutinas de ejercicio en la sierra para fortalecer el espíritu. Pablo, el pragmático, ofreció dinero para terapia. El amor duele, pero el terapeuta cura. Luis me regaló poemas manuscritos, versos que sanaban como bálsamo. Carlos, cava y anécdotas catalanas para reírnos del absurdo. A través de ellos, reconstruye a Antonio, un chico de pueblo que, a los 18, huyó a Zaragoza para ser libre, amando sin freno en la efervescencia posfranquista. Javier fue su primer gran amor. Un verano de arte y besos en el Ebro. Miguel, la pasión castrense. Noches de uniformes desabrochados en Huesca. Pablo lo tentó con lujo en Valencia. Luis con palabras en Madrid. Carlos con noches locas en Barcelona. Cada ruptura era una huida: te amo, pero no puedo. Y conmigo, en Teruel, creyó encontrar anclaje, hasta el cáncer. Ese verdugo invisible, que lo devolvió a su patrón de pánico. Una noche, impulsado por la mistela, los reuní a todos en mi casa. 6 almas heridas alrededor de la mesa de roble. Velas parpadeando como en una sesión espírita. Contadme todo, exigí. Y lo hicieron: risas amargas, confesiones crudas. Descubrimos que Antonio les había mentido a todos sobre mí: Ricardo es perfecto, pero yo no lo merezco. Y en esa vulnerabilidad compartida, nació algo nuevo: no amor romántico, sino una hermandad queer, forjada en el yunque de la traición. Somos sus víctimas, dijo Carlos, alzando su copa. Pero también sus espejos. Ayudémoslo. Por nosotros. Decidimos buscarlo. Rastreos por la sierra. Llamadas a ganaderos. Incluso un viaje a Zaragoza donde Javier tenía contactos. Encontramos pistas: un amigo común mencionó un sanatorio en Albarracín, rosado como las casas de esa villa medieval. Partimos al amanecer. Un convoy improbable,
mi viejo Seat. El 4X4 de Miguel. El Audi de Pablo. La carretera al maestrazgo era un poema de curvas y precipicios. Olivos centenarios, testigos mudos. En Albarracín. El sanatorio era un edificio de piedra caliza, envuelto en niebla como un sueño febril. Allí estaba Antonio. En una habitación con vistas al río. Infusiones intravenosas serpenteando como venas artificiales. Nos vio entrar y rompió a llorar. Dios. ¿Qué he hecho? El reencuentro fue un torbellino emocional, abrazos. Reproches. Lágrimas. Invité a los ex porque en mi delirio quería un final épico. Confesó. Voz débil. Como en las zarzuelas. Donde todos regresan para el gran dúo. Pero fui un idiota. Terry. Ricardo. Y a vosotros también. Miguel lo zarandeó suavemente. Cobarde. El cáncer no excusa la cobardía. Pablo calculó tratamientos. Hay ensayos en Valencia. Luis recitó, en la muerte. El amor se purifica. Javier pintó en un blog un retrato de nosotros 6. Unidos. Carlos bromeó, traje cava. Brindo por segundas partes. Yo lo miré. Ese hombre que amaba y odiaba a partes iguales. Antonio. ¿Por qué yo? ¿Por qué no me dijiste? Él tomó mi mano, porque en Teruel. Contigo. Soñé con normalidad. Una vida de profesiones. Cenas. Quizás hijos adoptados. Pero el tumor me robó eso. Invitarlos fue mi grito de auxilio, miradme. Amadme como soy. ¿Roto? La comprensión llegó como una ola, su acto. Por perverso. Era un clamor humano. PHNN dio paso a empatía, quería odiarlo. Pero solo podía compadecerlo. Decidimos cuidarlo colectivamente. Rotamos visitas, mañanas con Miguel para rutinas. Tardes con Pablo para chequeos. Noches con Luis y Carlos para alma y risas. Yo. El centro. Le leía historia turolense. Reviviendo leyendas de resiliencia. Nuestro amor renació. No como pasión ardiente. Sino como llama constante, besos suaves. Manos entrelazadas en paseos por Albarracín. Donde las casas rosadas susurraban perdón. Pero el conflicto latía, ¿podía atarme a un moribundo? ¿O era eso el verdadero amor? El que enfrenta la muerte sin huir. El clímax estalló una tormenta de noviembre. Antonio empeoró, el tumor se extendía. Toses que lo doblaban como un junco. En el sanatorio. Rodeado de nosotros. Tuvo un colapso, no quiero morir así. Quiero casarme. Joder. Risa histérica. Lágrimas. Propuso lo impensable, renovemos votos aquí. Todos juntos. No una boda tradicional. Sino un círculo de amor. Los exudaron, yo. Herido. Vacilé. ¿Con ellos? ¿Después de todo? Sí. Insistió. Para sanar. Para mostrar a Teruel que el amor queer no es escándalo. Sino fuerza. La decisión fue un abismo. Llamé a mi familia, mi padre gruñó, ¿loco estás? Pero mi madre vino. Rosario en mano. Los vecinos de Teruel.
Enterados por chismes. Divididos, algunos escandalizados. Otros curiosos. Preparativos febriles, un altar improvisado en el jardín del sanatorio. Guirnaldas de romero. Un sacerdote laico queer de Zaragoza. La noche antes. Antonio y yo solos, si me dejas ahora. Te entenderé. Lo besé, nunca. Eres mi toro. Mi Teruel. El día de la boda amaneció brumoso en Albarracín. Las casas de pizarra reluciendo como escamas de dragón bajo un sol tímido. El jardín del sanatorio era un oasis, mesas con ternasco frío. Botellas de Aragón. Flores silvestres recogidas en la sierra. Invitados escasos pero leales, mi familia. La de Antonio, su madre. Viuda dura como el pedernal. Abrazándome por primera vez. Pedro y amigos de la universidad. Y por supuesto. Los 5 ex. Vestidos de negro solemne. Como guardianes de un ritual pagano cristiano. Teruel había filtrado el rumor, un periodista local merodeaba. Pero lo echamos con miradas fieras. Don Ignacio. El cura de nuestra boda fallida. Ofició de nuevo. Su bigote temblando de emoción, hoy no unimos 2. Sino un círculo. En el amor. No hay exclusivos. Solo eternos. Antonio. En una silla de ruedas pero con su pañuelo rojo. Me tomó la mano, Ricardo. Te elijo a ti. Y a este caos que nos une. Los ex formaron un semicírculo. Cada uno pronunciando votos de perdón, Javier. Por el arte que nos dio, Miguel. Por la fuerza compartida, Pablo. Por la generosidad en la ruina, Luis. Por las palabras que curan, Carlos. Por las risas en la adversidad. Yo. Voz quebrada. Respondí, os perdono. A todos. Porque en el dolor hallamos humanidad. Intercambiamos anillos, los mismos de la boda frustrada. Grabados con amantes de Teruel. Y el beso fue un incendio, labios salados de lágrimas. Pasión renacida en la sombra de la muerte. La multitud aplaudió. Mi madre sollozando. La de Antonio brindando con mistela. Bailamos luego. Una jota lenta adaptada. Antonio en mis brazos. Los ex uniéndose en un corro que desafiaba convenciones. No era perfecto, era real. Humano. Impregnado del espíritu aragonés, rudo. Apasionado. Resiliente. Pero el destino. Caprichoso como un toro en la plaza. No esperó. Esa noche. En la habitación. Antonio empeoró. Ricardo. Jadeó. El monitor pitando alarma. Los médicos corrieron, nosotros. Un nudo de manos. ¿En sus últimos momentos? Nos miró a todos, gracias. Mi familia queer. Exhaló. Y el silencio cayó como nieve en la sierra. El funeral fue en Teruel. En el mausoleo de los amantes. Un cierre poético. Enterramos sus cenizas junto a las tumbas de Diego e Isabel. Con discursos que honraban su vida rota pero luminosa. Los ex se quedaron, formamos un pacto silencioso, visitas mensuales. Un grupo de apoyo para viudos queer en Aragón. Yo regresé a enseñar. Pero cambiado, mis clases ahora hablaban de amores no binarios en la historia turolense.
De pasiones que trascienden la muerte. Meses después. En la plaza del Tórico. Bajo las mismas torres que presenciaron mi humillación. Encontré paz. Javier expuso su cuadro de nosotros, Miguel organizó una marcha por la visibilidad, Pablo financió becas para artistas queer, Luis publicó un poemario dedicado, Carlos abrió un bar en Teruel con noches de relatos. Y yo. Ricardo. Escribí esta historia, no para odiar, sino para sanar. Antonio no apareció en nuestra boda porque invitó a 5 ex. Sí. Pero en esa traición hallamos redención. En Teruel. Donde el amor duele como un puñal pero cura como el vino. Aprendí que el verdadero romance no es posesión, sino liberación. Y en las noches solitarias. Aún siento su beso. Eterno como las leyendas de esta tierra de piedra y pasión.